Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Santo y poderoso Gracias, Dios. Señor. Gracias. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Amén. En tu nombre, Cristo, poderoso. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Gálatas 5, 16. Aleluya. Gloria a Dios. En adelante. Gloria a Dios. Amén. En las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pasaje muy conocido. Se ha tocado muchas veces. Se ha analizado muchas veces. Amén. Se ha no solamente analizado, sino que se ha estudiado. Sí, Gloria a Señor, Dios. amén. Pero vamos, es un pasaje que siempre habla. Amén, gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, dice la palabra del Señor así. La leemos Sí, Señor, en tu nombre, Jesús. en el nombre del Padre, del Hijo y con la Amén. comunión de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Gracias. Rogándote, Señor, que tú nos hables directo al Háblanos. corazón. Amén. Que tú nos redarguyas, nos reprendas, nos exhortes, nos Santo capacites Dios, y nos amén. enseñes tu palabra, Señor, en el Gloria a nombre de tu nombre, Jesús. Señor. Y hágase, Señor, tu Tu voluntad. Cristo, Enséñanos poderoso. y ayúdanos a entender tu Amén, palabra en el nombre de Santo, Jesús. poderoso. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Y hasta ahí. Y se ha tocado siempre las manifestaciones de la carne. Gloria a Dios. Porque dice que el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que andar por el Espíritu. Pero si soy guiado por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Ahora, si nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de la carne. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y manifiesta, dice, son las obras de la carne. Y las obras de la carne se manifiestan en la persona y en el ser humano, haciendo lo que ellos quieren. Pero nosotros cuando aceptamos a Cristo, ya no estamos bajo la ley del pecado y de andar en nuestra carne, sino que tenemos que andar en el Espíritu. Ahora digo yo, o una pregunta que me surge, ¿realmente estamos andando en el Espíritu? ¿Realmente estamos obedeciendo a la palabra del Señor, poniéndola por obra?
¿Hemos crucificado la carne realmente, como lo dice Pablo aquí en Gálatas? Alabado sea Dios. Hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Estamos dando fruto con paciencia y perseverancia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque dice en el verso 22, y dice, mas el fruto del Espíritu. Pero acá está hablando de frutos. Dice la Biblia en Mateo 7, dice que por su fruto se conoce todo árbol. Y tiene que haber una manifestación en el Espíritu en cada persona y tiene que manifestar realmente los frutos del Espíritu, pero con perseverancia. Amén. Si vamos por un momentito a Mateo, dejamos allí, alabado sea Dios, marcado, pero en Mateo capítulo 7, gloria a Dios, en el verso 15 en adelante, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ahora está hablando de frutos. Estamos hablando de los frutos del Espíritu. Del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. O sea que el fruto del Espíritu no significa que sea uno solo, sino que se tiene que manifestar en nuestras vidas si realmente andamos en el Espíritu o no. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Volvamos allí a Gálatas 5. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu, después viene, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas, contra todos esos frutos, no hay ninguna ley del pecado, no hay ninguna ley que los prohíba. Pero tenemos que dar fruto. Y toda persona que está en Cristo Jesús tiene que dar frutos buenos, no frutos malos. Ahora, ¿qué fruto estamos dando? ¿Frutos que nos llevan para vida eterna y salvación junto a Jesucristo? ¿O frutos que nos llevan para la perdición? ¿Frutos de la carne? Amén. Porque acá el Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu, vamos a ir despacio, para ir meditando y para ir cómo estamos nosotros, si tenemos Amén. estos frutos, amén. Gloria a Dios. Porque acá dice, pero lo que dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos al primero, amor. Vamos a meditar en nuestros caminos, cómo andamos con el amor de Dios, amén. Tenemos amor de Dios, tenemos el amor de Dios, estamos dando el fruto, amor para Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que meditar despacio, para podernos escudriñar si realmente están estos frutos, amén. Porque amor es amor infinito, amor de Dios. Estamos dándole fruto del amor de Dios. Amén. Porque si estuviéramos dando el fruto del amor de Dios, estaríamos corriendo para poder congregarnos y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene pronto y se nos tiene que ver el fruto del amor a Dios. Ahora, perdón que te corte, porque todo tiene su tiempo en la Biblia. Amén. Amén. Y tú hablas del amor, pero ¿de qué amor está hablando la Biblia? El amor a Dios.
no solamente el amor de Dios, sino que el amor que cada cristiano o que cada hijo de Dios tiene que tener es el amor de Dios en nuestro corazón, y se tiene que manifestar que realmente nosotros tenemos ese amor. Amén. Por eso te digo. Ahora, dejamos marcado allí Gálatas, capítulo 5, gloria a Dios, y vamos a ir a Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 13, donde nos habla algo del amor. Los frutos los vamos a ir analizando a medida que el Señor nos vaya enseñando y nos vaya pidiendo que hablemos de los frutos que tenemos que ir dando. Pero en Primera de Corintios capítulo 13, en la preeminencia del amor, alabado sea Dios, dice en el verso 4 en adelante, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios que tiene que reflejar el cristiano, el fruto del Espíritu que tiene que reflejar en su vida, es el amor de Dios. Amén. Pero el amor, el verdadero amor de Cristo tiene que morar en cada corazón y en cada persona, y tiene que haber una manifestación de ese amor. Amén. Ahora dice en Juan capítulo 3, verso 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Dios en su amor por cada uno de nosotros, ofreció a su Hijo para que viniera a este mundo, se despojara de toda su gloria, de toda la riqueza, el ser llamado Hijo de Dios, Amén, allí en el cielo, a tomar forma de hombre, sí, Señor, y para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por todo el mundo. claro. Y no solamente por aquellas personas que realmente a veces están en situaciones de tener problemas, dificultades o algo por el estilo, sino que también vino a ofrecer su vida por los asesinos, por los idólatras, vino a ofrecer su vida también por aquellos violadores, por aquellos que están marginados por la sociedad. Amén. Vino a morir por todo el mundo. Sí, Señor. Él se despojó de toda su gloria, como lo dice en Filipenses capítulo 2. Se despojó de toda su gloria y vino a ser obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Amén. Amén. Ese es el verdadero amor, el fruto del Espíritu que cada uno tiene que tener y tiene que dar. Amén. Pero hay que sacrificarse. Hay que dejar todo por servir y por darle a tu prójimo. Hermanos, por eso el fruto del Espíritu es amor. Y Él no vino para ser servido, dice, sino para servir. Cristo vino a servir y a juntar todo aquello, hermano, que se había desparramado, que se había dispersado. Gloria a Dios. Por eso uno de los frutos principales que tenemos que tener es el amor, pero nosotros tenemos que entender su verdadero significado de amor, de esa palabra amor. Amén. Ahora, dice más el fruto del Espíritu, y ahí empieza a narrar las características, alabados a Dios, y esos 9 frutos importantes que tiene que tener el ser humano, el cristiano verdadero, el que anda a la voluntad de Dios, o en la voluntad de Dios, tiene que reflejar a Cristo en su vida, teniendo estos frutos en su vida. Amén.
Cosas de las cuales, hermano, en la iglesia de hoy en día está faltando. ¿Dónde están, hermano, aquellas personas llenas del Espíritu? Dando fruto a su tiempo. Sí, Señor. Porque cuando nosotros plantamos de repente un árbol, por ejemplo, si nosotros plantamos un árbol para que haya sombra, hay que cuidarlo, Sí, hay que regarlo, sí, amén. porque tiene su cuidado. Y cuando nosotros plantamos ya enseguida no nos va a dar sombra, porque va a estar chiquito, Es su tiempo. porque tiene que tener su crecimiento para que después, el día menos pensado, empiece a dar hojas y se empiece a tupir de hoja y de rama y empiece a crecer de tal manera que empiece a dar sombra para que después los animales o también nosotros las personas pongamos nuestra silla abajo del árbol y podamos disfrutar de esa sombra porque para algo se plantó. Así cuando nosotros plantamos, por ejemplo, una parra, una vid, nosotros plantamos esa vid y cuando es tiempo de dar fruto, ella empieza a dar hojas, pero empieza a ir creciendo, Amén. se empieza a extender, pero no da enseguida fruta, sino que todo tiene su proceso. Así, hermano, tiene que ser el proceso en cada ser humano. Amén. Tiene que ir dando fruto a su tiempo. Pero yo tengo que trabajar en ello. Porque si yo no trabajo... Y dejar que el Señor obre. Sí, dejar que Dios obre. Porque yo puedo tener conocimiento en la palabra. Yo puedo tener mucho conocimiento de lo que dice la Biblia. Pero puedo andar en la carne. Sí. Porque como muchas personas hay que andan en la carne, tienen conocimiento de quién es Dios, pero andan en la carne y manifiestan su obra, y se manifiestan son las obras de la carne. Y andan en su manifestación, hermano, de pecado. Viven pecando deliberadamente. Amén. Pero aquellas personas que andan en el Espíritu van a dar fruto a su tiempo, pero van a manifestar que Cristo vive en su vida. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahora, el fruto espiritual, el fruto que realmente el cristiano tiene que tener, alabado sea Dios, para llegar a dar ese fruto, alabado sea Dios, hay condiciones para dar fruto. No es solamente yo busco de Dios, alabado sea Dios, empiezo a orar, empiezo a congregar todo lo demás, pero hay unas condiciones estrictamente a la luz de la palabra que yo tengo que empezar a andar y a obedecer a lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que después yo pueda andar dando fruto a su tiempo. Porque la palabra tiene que hacer efecto en mí. Amén. Alabado sea Dios. Porque si no vengo a ser como aquella persona que escuchó la palabra del Señor y edificó su casa sobre la arena. Claro. Que fue una persona insensata, una persona que no entendió ni tampoco puso por obra lo que Cristo dice a través de su palabra. Ahora vamos a ir al Salmo capítulo 1. Salmo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que estas son algunas de las condiciones para empezar a dar frutos. Amén. Gloria a Dios. Y es para analizar. Y es para analizarme yo y para analizarse la iglesia, hermano. Si realmente estamos deleitándonos en las cosas del Señor o no. Ahora mire lo que dice en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Amén. Ahora vamos a ser bienaventurados, ¿no? Tanto el varón como la mujer, que no anduvo ¿qué? En consejo de quién, de personas malas, o en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y no anduvo, dice, en el camino de los pecadores que andaban ahí adentro de la iglesia.
Ni en la silla de aquellos que se burlaban ahí en la iglesia se sentó a compartir todo ese escarnecimiento que ellos tenían, ese deleite que tenían el escarnecer a los demás hermanos o hermanas. Ahora dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Esta es la primera condición, hermano, para empezar a dar fruto. Es esta. Yo tengo que meditar. Sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Dios está mi delicia. En escudriñar la palabra está mi delicia. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Voy de día, tanto como en la noche, medito en su palabra. Me intereso por su palabra. No solamente estoy meditando y escudriñando en su palabra, sino que también estoy en oración. Amén. Sino que también tengo que tener tiempo para estar en la meditación. En Josué, hermano, capítulo 1 dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Alabado sea Dios. Señor. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para ser prosperado y para que todo me salga bien, como lo dice en Josué 1.8, yo tengo que meditar. También el Salmo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿por qué tengo que meditar de día y de noche? Porque estas son las que me dan testimonio de lo que hizo Cristo, hermano, y de las cosas que yo tengo que hacer para con mi prójimo, para conmigo, para con mi prójimo y para con Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. En el verso 3 dice, ¿cómo? Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Una persona que está plantado, arraigado y cimentado en la palabra de Cristo, siempre va a estar vigoroso y siempre va a estar verde. Amén. Siempre va a estar aprendiendo. Porque esa persona será, dice, como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Porque en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la falta de agua, siempre va a estar, porque sus raíces están siempre húmedas, siempre están humectadas, hermano, de la humedad que, alabado sea Dios, tiene ahí ese lugar. Amén. Si no, fíjese, usted va por la ruta y usted sabe que hay un lecho de agua o hay un arroyo por allí cerca o hay un río. ¿Por qué? Porque hay mucha vegetación alrededor del agua. Claro, está siempre verde. Porque siempre los árboles van a estar siempre verdes y hay siempre un montón de árboles que a su tiempo dan hojas, sí, que a su tiempo algunos árboles que están allí dan su fruto y también siempre van a estar verdes. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto, dice, en su tiempo, no a su tiempo, sino en su tiempo de dar fruto, va a dar fruto. ¿Por qué? Porque si una persona medita de día y de noche en su palabra, en la palabra del Señor, voy a ser como ese árbol que está plantado junto a la corriente de agua. Que cuando quiero acordar, voy a empezar a reflejar el amor de Cristo en mi vida hacia mi prójimo y hacia mi vida. Voy a empezar a reflejar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a ir enseñando. Esto es lo que me va a ir redarguyendo. Esto es lo que me va a ir enseñando a vivir cómo tengo que vivir delante de Dios y delante de las personas. Amén. Pero yo tengo que dar a su tiempo. ¿Y por qué la iglesia no está dando fruto a su tiempo? O en su tiempo de dar fruto no lo está dando, sino que está dando fruto de manifestaciones en su carne. Porque es muy lindo hablar del amor, muy lindo hablar de los frutos del Espíritu, pero ¿realmente lo estoy buscando? ¿Realmente estoy escudriñando su palabra y en el tiempo de Dios voy a dar fruto, voy a rendir fruto, estoy reflejando a Cristo en mi vida? Eso es uno de los primeros requisitos que yo tengo que tener para dar fruto en su tiempo.
Fruto del Espíritu. Hoy todo el mundo anda fruto del Espíritu. Hoy todo el mundo anda guiado por el Espíritu. Pero en su vida cotidiana andan con la cara larga, teniendo problemas, discusiones con sus hijos, con su marido, con su esposa, discusiones hasta con los vecinos. Y cuando te hablan de Cristo, hermano, te hablan como gritando, te hablan como imponiéndote a Cristo. Y cuando te van a testificar de Cristo, te hablan más de las personas que de Cristo y de que su palabra. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? Que se congregan cuando ellos tienen ganas de congregarse, o cuando ellos puedan. ¿Sabe por qué me congrego? Porque yo necesito de Cristo. Amén. Yo necesito de su palabra. Sí, Señor, Necesito de congregarme porque necesito de que Él obre en mi vida, sí, Señor, y que me siga hablando. amén. Porque yo en su tiempo voy a dar el fruto que Él espera que yo dé. Amén. Alabado sea Dios. Mire lo que sigue diciendo el verso 3. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces todo lo que se proponga para hacer va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está en Dios su delicia. Porque primeramente busca a Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Todo va a ser añadido. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas el camino de los malos dentro de la congregación va a perecer, se va a acabar, porque no está llevando fruto en su tiempo. Porque ni siquiera escudriña su palabra. Y el fruto del Espíritu, la condición para llevar, estar plantado como el plantado en la casa del Señor, plantado en la casa de Jehová, como lo dice en el Salmo allí, uno de los salmos, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Él dice que el justo florecerá como la palmera. Santo Dios. ¿Y dónde están los justos hoy en día? Que no se sabe, hermano, no se sabe distinguir quién es iglesia y quién es mundano. Que no se distingue nada. Esta es la condición que nosotros tenemos para empezar a dar fruto. Para tener el amor de Dios en mi vida y en mi corazón, y para que yo reflejar el amor de Cristo, alabados a Dios, para que las personas vean que yo tengo amor de Cristo en mi vida, yo tengo que, voy a ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a prosperar porque voy a andar en obediencia. Amén. Buscando a Dios y buscando de Dios. Sí, A su nombre sea la gloria. Porque voy a dar fruto en su tiempo, en mi tiempo, en el tiempo de Él, de Cristo voy a dar fruto del Espíritu. Dios. Porque la palabra de Dios, si yo no la escudriño, ¿qué fruto puedo estar dando? Claro. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 13 de Mateo, verso 23, dice así. ¿Qué dice el 23? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está. Ahora mi esposa leyó el versículo 22. Ahora una persona insensata, una persona, hermano, que no tiene a Cristo, o una persona que no quiere cambiar,
que no está dando fruto, dice, va a ser esa persona, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. No puede dar fruto. ¿Por qué? Porque si no escudriña la palabra, si no escucha la palabra y la pone por obra, se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque no puede dar fruto por sí misma. Por nuestra propia fuerza no podemos dar fruto del Espíritu. Vamos a seguir en nuestra carnalidad y en nuestro afán y nuestros deseos. Por eso que el que está en Cristo ha crucificado la carne con sus deseos y pasiones, o sus pasiones y su deseo. A su nombre sea la gloria. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. O sea que cuando nosotros vamos a sembrar la semilla, tiene que estar preparado nuestro corazón para que esté, para recibir la palabra implantada, para recibir la semilla de Dios, para que después empiece a producir fruto del Espíritu, fruto a 30, a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno, a según la capacidad de cada persona. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. O sea, empieza a dar fruto en su tiempo. ¿Por qué? Porque este es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Y entiende lo que está escuchando. Y da fruto en su tiempo. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y empieza a producir lo que realmente está escuchando, poniendo por obra lo que dice su palabra. No solamente escudriñando, sino que poniendo por obra. Y estos son otros de los requisitos, hermano, el tener buena tierra. El entender, hermano, lo que estoy escuchando para poner por obra. Porque si yo escucho la palabra de Dios, pero no abro el sentido, no abro el corazón, no, principalmente si no abro mis oídos espirituales. Amén. Y la recojo y entienda en mi corazón lo que estoy escuchando, no me puedo arrepentir. No. O no puedo hacer nada, hermano, de lo que yo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque no lo atesoro en mi corazón. Amén. Sino que sigue de largo para el otro oído y sale para afuera. Amén. Voy a ser un hombre que se consideró en el espejo y se olvida de lo que se vio, de lo que vio. Pero si yo soy hacedor de lo que estoy escuchando, voy a dar fruto en su tiempo, en mi tiempo. Voy a dar fruto, ¿por qué? Porque voy a poner por obra lo que dice la palabra. Y el mensaje tiene que ser entendible, el mensaje tiene que calar hondo, hermano, en cada corazón. Gloria a Dios. Por eso el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, es reflejar a Cristo, hermano, en nuestras vidas. Que nuestro carácter refleje a Cristo. Amén. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero yo tengo que tener mi corazón dispuesto a Dios, o sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, todo va a ser añadido. Pero si yo escucho y no pongo por obra, ¿qué fruto del Espíritu puedo dar? Porque andamos afanados y turbados. Por las cosas terrenales. A su nombre sea la gloria. En Juan capítulo 12, alabado sea Dios. Juan 12, gloria a Dios. 12. Juan 12, gloria a Dios. Verso 20 en adelante, el 24 mejor, vamos a ir del 23 en adelante, dice así. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Santo Dios, aleluya. Ahora, en el verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay a veces, hermanos, que nuestro viejo yo no ha muerto. Sí. Nuestra vieja naturaleza no ha muerto. ¿Y cuántas personas hay que están quedando solas? Que están quedando separados de Cristo. Mire lo que dice en el verso 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, alabado sea Dios. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, mucha gente quería ver a Jesús. Mucha gente quería estar con Jesús y seguir a Jesús. Pero el Señor le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros, hermanos, plantamos, o cuando están sembrando, alabado sea Dios, en el campo, vemos por lo general en la parte casi extrema, lindando de repente con el alambrado, que a veces se deja 1 metro más o menos del alambrado porque pasa la sembradora allí, alabado sea Dios. Y vemos, hermanos, que justamente en la parte que está llegando al alambrado, es cuando más falta y más se nota las plantas. Claro. Porque de repente en cierto lugar está muy tupido de plantas, pero llegando a la punta, llegando al extremo, se empieza a ver que hay plantas, pero hay diversas plantas, hermanos, dispersas, que no están todas tupidas como en el centro. ¿Cómo se genera esto? Principalmente hay muchas cosas, hermanos, que de repente puede haber llovido, y en esa lluvia, hermano, empieza a lavar la tierra y la semilla queda para arriba, ¿no? Y el agua la corre, la saca del lugar, y ese lugar que tenía esa semilla quedó vacío. O de repente la semilla con mucha agua se pudrió, o con mucho sol se secó. Y quedó sola, y a la final no quedó nada, ni quedó planta, porque la planta que tenía que nacer en ese lugar no nació. Sí nacieron las otras, ¿por qué? Porque esa planta, esa semilla murió. Y empezó a brotar. Y si nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a ser injertados en el pueblo de Cristo, injertados en el pueblo de Dios, si yo no muero a mi vida carnal, si yo no muero a mi vieja naturaleza, yo no puedo, hermano, alabado a Dios, generar fruto del Espíritu. Porque voy a seguir en mi carne. Y si yo sigo en mi carne, no voy a permanecer en Cristo, sino que me voy a salir. Porque voy a quedar solo. Porque me voy a morir en mis pecados.
Porque no voy a hacer caso, hermano, de lo que me están hablando y diciendo y me está alertando la palabra del Señor. Porque voy a estar en mi carnalidad. Por eso dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una vuelta íbamos, estando en otro lugar, hermano, con unos hermanos compartiendo el día a día. Pasamos justo por un sembrado, hermano, alabados a Dios, que habían plantado habían plantado maíz. Y justo íbamos pasando por ahí cerca y le digo, mirá, ¿cuántas plantas quedaron solas y se pudrieron? Y no nacieron. Me miró y no entendió lo que yo le dije. Estas plantas sí, esas semillas sí que nacieron, murieron y nacieron. Ahora, hermano, si yo no muero a mi vieja vida, si yo por la palabra de Dios no muero, no voy a entender lo que dice su palabra. Yo no puedo dar fruto si yo no muero a mi yo y a mi vieja vida. Yo tengo que morir. Pero morir a mis deseos, morir a mis cosas terrenales. En Colosenses capítulo 3 allá dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora yo tengo, en nuestro corazón, yo tengo que hacer morir todo lo terrenal en mi vida. Amén. Todos mis apetitos desordenados y todos mis deseos que uno tenía o mis pasiones que tenía en el mundo, yo los tengo que hacer morir buscando primeramente lo de arriba y no lo de abajo. Para que su palabra y su buena palabra, que dice que la palabra de Dios es verdad, que sea buena, bien plantada en nuestro corazón, amén. Tenemos que sacar todo lo viejo, todo lo que hay en nuestro corazón, para que la palabra de Dios, que es espíritu y son verdad, sea buena para poder dar buenos frutos, amén, por su palabra, amén. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Claro. Yo tengo que morir. Morir a mi vieja vida, morir a mi vieja naturaleza. Amén. Pero si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no medito en su palabra, ni tampoco, hermano, me pongo a orar para que Dios me revele lo que yo tengo que hacer, sí, ¿cómo puedo decir, hermano, que esta palabra es para mí si yo no la hago? Si yo no la escudriño, no la entiendo. ¿Cuántas personas hay que vienen a la reunión, hermano, y no entienden las prédicas, no entienden lo que se le está hablando o se le está predicando? Y cuando van a sus hogares, en vez de decirle, Señor, no entendí tu palabra, enséñamela, hazme entender tu palabra, lo que el hermano predicó, házmelo entender, Señor. Pero muchas personas que no entienden, cierran la Biblia y siguen en su vieja naturaleza, siguen en sus gritos, siguen en sus envidias y en su charlatanería, en su chisme, y no hacen, hermano, lo que realmente tenemos que hacer. Amén. Vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu. Pero yo tengo que andar en el fruto del Espíritu. El fruto lo tengo que empezar a dar en su tiempo, tengo que empezar a dar. Y si yo no medito en su palabra, yo no la escudriño, y no hago lo que dice su palabra, lo que dice la palabra del Señor, ¿cómo puedo dar fruto, hermano? ¿Yo cómo puedo morar el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo tener yo el amor de Dios? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Dios en mi vida si yo no medito en su palabra y no pongo por obra lo que está escrito? ¿Cómo puedo andar en amor si yo no descubro, hermano, el amor que puso Dios y el amor que puso Cristo para dar su vida por nosotros? Amén. Y para que en su muerte nosotros tengamos vida eterna y su salvación. Y salvación Amén. En Cristo Jesús. ¿Cómo puedo dar fruto, hermano, si yo no perdono? ¿Cómo puedo dar fruto, hermano, si yo no amo a mi hermano o amo a mi hermana? ¿Y cuántos hoy hay dentro de la iglesia, hermano, que dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano o a su hermana? Que hablan mal de su hermano o de su hermana. ¿Cuántos hay hoy en día?
Por eso hay que meditar. Y estos son los requisitos, hermanos, para que nosotros podamos entender de que yo tengo que morir. Para poder llevar fruto tengo que morir a mi vieja naturaleza. Para poder nacer de nuevo, hermano. Y nacer en una nueva persona. Y no según creado, según yo. Sino es según lo que dice Dios. Porque Dios es el que crea a esa persona. Dios es el que empieza a dar el querer y el hacer. A su nombre sea la gloria. Pero tengo que meditar. Tengo que escudriñar. Porque si yo no busco de Dios, hermano, ¿qué fruto puedo dar en el Espíritu? ¿Qué amor puedo tener por las almas, por mi alma y por las almas que están alrededor mío? A su nombre sea la gloria. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, gloria a Dios. Ahora dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Ahora dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Ahora, toda rama que fue injertada en Cristo Jesús tiene que llevar fruto. Pero si no lleva fruto, dice que el Señor la va a cortar, la va a quitar de su lugar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, si una persona está llevando fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Dios va a quitar los veos y va a seguir añadiendo cosas en el Espíritu, pero hay que permanecer. Yo tengo que permanecer en la vid que es Cristo. Yo tengo que permanecer en el camino del Señor. Yo para empezar a dar fruto, para dar fruto en el Espíritu, tengo que permanecer en Cristo y Cristo tiene que permanecer en mí, porque separado de Él, nada puedo hacer. ¿Y cuántas personas hay que están separadas de Cristo hoy en día? Ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Cristo. Y después con su lengua, hermano, parece que estuvieran más cerca, pero con sus hechos después niegan todo lo que están hablando y diciendo. Esto no es para entenderlo carnalmente. Esto es para tener algo espiritual. Esto es para entenderlo espiritualmente. Si uno no escudriña la palabra de Dios, si uno no lleva fruto en su tiempo, hermano, alabado sea Dios, Dios me va a quitar porque estoy inutilizando a Cristo y estoy inutilizando, hermano, alabado sea Dios, en mi lugar. ¿Cuántas personas hay que están siendo cortadas, hermano? Alabados a Dios por el Señor y ya no pueden ir más a la iglesia o ya no van más a la iglesia porque no están llevando fruto del Espíritu. Porque dicen ser espirituales, pero no lo son. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hermano. Y se manifiesta, dice, manifiesta son las obras de la carne. ¿Cuántas personas hay, hermano, que aparentan tener una vida espiritual? Porque es una apariencia que tienen, pero delante de Dios, Dios los conoce, hermano. Y por eso están así. Ahora dice, permanecéis, dice, ya vosotros, dice en el verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora nosotros estamos limpios por la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra me limpia donde está toda cosa sucia. Amén. Porque es la palabra de Dios la que me va limpiando y la que me va purificando, la que me va santificando, hermano, para aprender más de Cristo y también para dar fruto en su tiempo. Yo cómo puedo ser hacedor de la palabra, hermano, si yo no pongo por obra, hermano, y no la escucho y no la medito, ni tampoco la escudriño. Ahí dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Entonces, hermano, toda persona que no permanece en Cristo Jesús, unido a la vid verdadera, yo no puedo llevar fruto. ¿Cuántas personas hay que se han alejado de Cristo, se han alejado de la iglesia, diciendo que son esto, que son lo otro, pero se han apartado de Cristo y ya van a palabrería? Yo no puedo llevar fruto por mí mismo. ¿Sabe que una vuelta antes de entrar en Cristo Jesús, yo le decía al Señor y conversaba con el Señor? Señor, porque leía la palabra de Dios. Y dice que, y una de las cosas que yo leía dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Sabe cuántas veces salió una palabra corrompida durante todo un día? En mi fuerza. No pasaba una hora, hermano, cuando ya estaba hablando cualquier palabra corrompida. Porque todo lo quería hacer en mi fuerza. Y en mi fuerza no conocía a Cristo y era en mi carne y me cansaba y siempre terminaba pecando. Pero cuando realmente tuve esa experiencia con Cristo, cuando realmente encontré realmente el amor de Cristo en mi vida y para mi alma, ahora, hermano, ya no está en mi propia prudencia. Ahora, hermano, es porque la palabra de Dios es la que me purifica y la que me santifica. Es la que me resguarda, hermano, de decir cualquier barbaridad o cualquier palabra corrompida. Porque si yo no medito en su palabra, ¿cómo me puede santificar la palabra de Dios si yo no la abro, si yo no la escudriño, si yo no la medito y no la estudio? No puede hacer su obra en mi vida. Y hoy viendo la iglesia, hermano, es toda apariencia. Con su boca se acercan a Cristo y al trono de la gracia, pero después con sus hechos, hermano, los niegan a todo eso. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? Porque hay que escudriñar, porque yo para dar fruto tengo que escudriñar la palabra, me tengo que cuidar, me tengo que ir cuidando de no pecar, de no fallarle al Señor y de hacer todo lo que yo le pida al Señor y todo lo que yo le prometa hacerlo. Porque es lo que dice la Biblia. No decirlo, no decir una cosa y después negar, hermano, con las cosas que uno dice. Por eso dice, estos son los requisitos para dar fruto, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora, en Romanos capítulo 6, gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 6. Vamos a ir del verso 20 en adelante, hasta el 22. Ahora dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando yo antes vivía en mis pecados, yo era libre, hermano, de lo que decía la palabra del Señor, porque no la conocía. Yo hacía lo que quería porque estaba en mis delitos y en mis pecados. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, ¿qué fruto podía tener, hermano, de vivir en pecado? De aquellas cosas, dice, de las cuales ahora os avergonzáis. Porque yo me acuerdo, hermano, de lo que yo era antes. Y me avergüenzo. Aún hasta de pensar lo que yo era. Porque todo me llevaba, hermano, a la muerte. Muerte y separación en Cristo. Porque todo lo que yo hacía era en mi carne.
En el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Quién me libertó del pecado? Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo me hizo ver dónde yo estaba muriendo. Me hizo ver el estado en el cual yo estaba. Y a través de Él me dio vida y vida en abundancia. Y conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Y me hace libre. Ahora, hermano, si Cristo me libertó, ¿seréis verdaderamente libres y su discípulo? Por eso dice, y conoceréis la verdad. Cuando yo conocí el estado en que estaba, la misma palabra de Dios, Cristo, me libertó, hermano. Me sacó de la esclavitud del pecado, me hizo libre, no para utilizar la libertad que Cristo me dio para vivir pecando, no, hermano, o en mi carne. Porque ahora yo tengo que obedecer a aquel que me compró a precio de sangre. Y eso es lo que la gente, o que el cristiano, o el ser humano, o el Hijo de Dios no entiende. Porque si Cristo me libertó de las garras del enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, y me llevó a su luz admirable, y esta es la luz admirable que está en Cristo Jesús, su palabra, porque es la que me guía, es la que me santifica, es la que me purifica, y es la que me hace conocer cuál es mi estado delante de Dios. Y el fruto viene, hermano, en su tiempo viene, porque cuando es hora de dar fruto, empieza a manifestarse el fruto del Espíritu en una persona. Y si cuando es tiempo de dar, realmente reflejar lo que tenemos, es tiempo de dar, que manifiestas son las obras de la carne. Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora nos santificamos, nos resguardamos, hermano, del pecado, y nos resguardamos, hermano, alabados a Dios, de toda inmundicia y de toda inmoralidad y lascivia, y como fin la vida eterna. Pero dice que el fruto de todo esto es la santificación. ¿Y dónde está el apartarte para Dios? Que tenemos que apartarnos, hermanos, para ser santos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hechos hijos de Dios. Somos un pueblo especial para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Somos linaje, dice, un real sacerdocio, un linaje real, un linaje escogido, real sacerdocio. Y si somos realmente escogidos por Dios, tenemos que andar, hermano, en el Espíritu, dando fruto a su tiempo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hoy más prefieren estar separados de Cristo y no dando fruto a su tiempo. Por eso, hermano, hay requisitos para andar en amor, en gozo, paz, paciencia. No solamente leer el fruto del Espíritu, sino también andar por ello. Claro. ¿Y cómo puedo andar en amor si yo ando odiando o ando aborreciendo a mi hermano y a todas aquellas de las congregaciones que no puedo soportar, no puedo estar en su presencia? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu, hermano, aborreciendo a mi hermano o a mi hermana? Si Cristo nos compró a precio de sangre para hacer su voluntad. Amén. Cristo también dice que cuando sus heridores le golpeaban con la vara, hermano, en la cara, cuando los salivaban y le decían injuria, dice que él no profirió palabra de injuria ni de nada por el estilo. Él lo único que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros, hermanos, que nos hacen una cosa, no hacen la otra, somos ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo puede andar el fruto del Espíritu ahí?
¿Cómo podemos aborrecer a mi hermano o a mi hermana? ¿Cómo podemos hablar de un hermano que va a una congregación o de la otra hermano? ¿Cómo podemos hablar más de una persona o de un hermano o una hermana si lo único que nosotros tenemos que exaltar es a Cristo en nuestra vida y hablar de Cristo y reflejar a Cristo en nuestra vida? Por eso tenemos que la santificación, tenemos que santificarnos, purificarnos, apartarnos, hermano, de lo que es pecado, apartarnos para Dios. A su nombre sea la gloria. En Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 12, verso 11, dice así. Gloria a Dios. 12:11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, ¿por qué? A veces, hermano, nosotros menospreciamos, hermano, la disciplina del Señor. Y a veces desmayamos, hermano, cuando somos reprendidos por Cristo y por su Espíritu o por un hermano espiritual. Porque dice en el verso 6, 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque nos tienen que encaminar, nos tiene que disciplinar y nos tiene que retar y poner poner hermano en disciplina y en amonestación. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. No nos dice cosas bonitas. Porque como Cristo me ama, me tiene que disciplinar, me tiene que poner en disciplina y me tiene que hablar duro a veces, pero con la verdad para que me duela. Porque me ama. Amén. Porque todo aquel que recibe por hijo, dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero yo no puedo menospreciar la disciplina de Dios. Ahora dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué Dios, hermano, hay? ¿O qué padre hay en este mundo que no disciplina a su hijo o a su hija? Porque los quiere y porque los ama. Porque los tiene que corregir desde chicos porque para que no sigan sus malos caminos o para que no sigan un camino erróneo. Una persona que no quiere ser disciplinada, hermano, se va de la casa enseguida. O no hace, hermano, y sigue viviendo lo que él quiere hacer y no lo que realmente le tienen que hacer. Porque una persona, hermano, que, por ejemplo, si un hombre se casa con una mujer y esa mujer tiene un hijo, él no lo puede tratar como a un hijo, porque no es de su propia sangre. Aunque lo enseña, aunque lo corrige, pero lo que tiene autoridad es su madre. Por eso, hermanos, si realmente nosotros somos hijos de Dios, nuestro Dios tiene que tratar como realmente somos hijos de Dios. Y así como hijos, a veces nosotros nos mandamos una macana, o erramos, o cometemos una equivocación, o pecamos, Cristo, hermano, y Dios nos tienen que reprender, porque Él nos ama como a Padre. Nos ama como nosotros somos sus hijos, Él nos ama, por eso nos tiene que reprender. Ahora, si nosotros no queremos que nos discipline,
vamos a ser bastardos. Nos deja sin disciplina. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que no se fueron de un lugar a otro porque lo disciplinaron de parte de Dios? Porque su conducta no era buena delante de los hombres ni delante de Dios. Lo disciplinaron y se fueron en disciplina y no aguantaron la disciplina. Ahora dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, hermano, una vuelta nosotros nos disciplinaron en la iglesia, no en esta, sino en la otra que vivíamos antes. Nos disciplinaban. Nos disciplinaron, tuvimos, para los ojos de las personas, hermano, y de la iglesia, tuvimos 6 meses en disciplina. Pero para los ojos de Dios siempre estuvimos trabajando. Porque siempre estuvimos orando, siempre estuvimos visitando, con orden, alabados a Dios. Pero nosotros tuvimos que aguantar una disciplina. A veces, hermano, nosotros, miradas, burlas, cuchicheo por atrás de nuestras espaldas. Cosas que no se tenían que haber hecho y se hicieron. Pero nosotros aguantamos toda esa disciplina, prendiditos de Cristo y como lo dice su palabra. Orando, siguiendo, orando, ayunando. Sabiendo que cuando nosotros volvimos de vuelta a la iglesia, hermano, teníamos que soportar esa disciplina por amor a Cristo y después nuestras almas. Tuvimos 6 meses. Amén. 6 meses sin servir. 6 meses sin trabajar para el reino del Dios cielo. Íbamos a la casa del Señor, alabado sea Dios. Orábamos, participábamos en las reuniones, pero más nada, como simple oyente. A lo primero, hermano, nos causaba molestia. Por eso dice, ¿es verdad que ninguna disciplina, dice al presente, parece ser causa de gozo? Nos entristecíamos porque queríamos servir y no podíamos servir, no podíamos estar ahí sirviéndole al Señor, trabajando en la iglesia y trabajando para la gloria del Señor. No podíamos hacer nada. Pero como después Dios vio nuestro corazón y nos habíamos arrepentido, y no había nadie que hiciera el trabajo de campo, el trabajo afuera de la iglesia. El pastor nos llamó y nos dijo, bueno, hermano, yo a la verdad le tengo que levantar, para mí le tengo que levantar la disciplina ahora. Han hecho fruto digno de arrepentimiento, han congregado, están fielmente, todo. Yo le levanto la disciplina, pero para la iglesia van a estar disciplinados 3 meses más. Pero para mí y para Dios le levantamos la disciplina. Porque no hay nadie, hermano, que hicieran las cosas. No había nadie que visitara a la gente. No había nadie que fuera a levantar el ánimo a las personas que estaban oprimidas. Y así es como Dios, hermano, nos levanta y nos levantó. Sí supimos estar disciplinados. Sí supimos, hermano, lo que era tener a veces una disciplina encima. A veces es feo, pero a su tiempo surgió efecto. Porque más nos becábamos de Cristo, más nos agarrábamos de Cristo y de lo que decía su palabra, más escudriñábamos las Escrituras. Y a veces un alto, hermano, a veces es bueno hacer, pero no separarnos de Cristo ni de su palabra. Muchos hacen eso alto, pero
y abandonan todo. Por eso, hermano, cuando Dios te disciplina, no es bueno. A veces es amargo y te molesta. Y no entendemos a veces el por qué nos suceden las cosas. Pero después a su tiempo vemos, hermano, reflejado lo que Cristo nos hizo a veces y lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, a veces por algo nos disciplina. Por algo a veces nos suceden las cosas, pero es para que nosotros nos agarremos más de Cristo. Y empecemos a reflejar y dar fruto a su tiempo, hermano, fruto del Espíritu para nuestras vidas. Y lo hagamos con perseverancia, como dice su palabra. Por eso, como dice en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero todo se tiene que hacer con perseverancia. Todo se tiene que hacer escudriñando la palabra del Señor. Y por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, sino que tenemos que hacerlo, hermano, alabados a Dios, rindiendo condición, hermano. Teniendo condiciones para hacer esas cosas, para que Dios ponga después los frutos del Espíritu. Y simplemente nos ordena también. Amén. Nuestras vidas. Gloria a Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo. Dios les bendiga, ¿no? Gloria a Dios.